Durante las últimas clases que tuvimos, estuvimos trabajando con funciones polinomiales. Platicamos un poco de cuáles eran los formatos que deberían de cumplir las funciones polinomiales. Trabajamos con funciones lineales, porque eran polinomios de grado 1. Trabajamos con polinomios de segundo grado, que en este caso eran expresiones de este estilo. Y también en el caso de las funciones de grado 1, incluso hicimos algunos modelos, trabajamos con algunos modelos y dejamos a medias nuestro estudio de los polinomios de segundo orden. ¿Qué hicimos en cuanto a los polinomios de segundo orden? Trabajamos con estas expresiones, con estos polinomios y analizamos cuáles eran las gráficas. En este caso estoy poniendo solo algo de la información que nos proponían estas ecuaciones. Dijimos para empezar que este coeficiente me decía que si la parábola abría hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo sabía yo esa información? Pues si este coeficiente era positivo, mi parábola iba a ir hacia arriba, o si era negativo, iba a ir hacia abajo, como es el caso del ejemplo que estoy mostrando aquí. También, para situar un poquito la parábola, hablamos de las intersecciones con los ejes. Si yo quería conocer la intersección con el eje X, debía de considerar que estaba yo a la altura 0, y quien me decía que era la altura, la Y, debía reemplazar la Y por un 0 para que yo pudiera aplicar la fórmula general, factorizar la expresión o despejar incluso en las ecuaciones más sencillas, y entonces encontrar x1 y x2 a las que les llamábamos las raíces de esa ecuación, ¿verdad? En el caso de la intersección con y era un poco más sencillo, porque lo único que tenía que hacer era reemplazar la x por un 0, y en ese caso se me eliminaban estos términos, y me daba la y igual a c, que era finalmente nuestro término independiente. También hablamos de que esta parte que aparecía en la fórmula general me decía que el eje de simetría se iba a situar en este lado porque el discriminante y el 2a que tengo en el denominador, cuando se suma se encuentra una raíz y cuando se resta se encuentra la otra raíz. Entonces, si nos situamos a la mitad, pues este parámetro es el que me dice dónde está el eje de simetría. Además de saber que este iba a ser el eje de simetría y que yo iba a sustituir este valor en la ecuación, me permitía calcular un máximo si fuera el caso de una parábola hacia abajo, como está este ejemplo, o iba yo a encontrar el mínimo si es que la parábola estuviera abriendo hacia arriba. Entonces, en lo que consistía todo esto, todo el análisis que hacíamos de esas ecuaciones era en lo siguiente: a mí me daban la ecuación, yo tenía esta información y yo podía calcular estos parámetros y dibujar mi gráfica y más o menos saber cuál iba a ser la forma que iba a tener y situar con cierta precisión en qué parte del plano cartesiano la iba yo a encontrar. Ahora, pensemos en la situación contraria, que es un detalle que nos hizo falta revisar en las clases. Si yo tengo estos parámetros x1, x2 y y0, le estoy llamando y0, pero ustedes saben que es un término independiente. Si yo sé esta información, si yo conozco esta información, me gustaría ser capaz de proporcionar la ecuación. Y para eso vamos a hacer un ejemplo. Pensemos, por lo tanto, que los datos que tengo son los siguientes. Tengo un menos 1 como una de las raíces, tengo un 5 como otra de las raíces, y pensemos que la parábola que yo estoy buscando va a pasar por el 4. Son valores que me estoy inventando, que estoy proporcionando, y yo quisiera encontrar cuál es la ecuación que debe de cumplir con ese formato. Pero antes de todo revisemos cuál es la relación que existe entre la ecuación y las raíces de la ecuación de segundo grado. Ustedes recordarán que cuando factorizábamos expresiones como esta, para empezar, esta expresión que estoy poniendo no tiene nada que ver en principio con la que estoy buscando. Cuando tenía expresiones de este estilo y yo factorizaba, que factorizar significaba encontrar dos números cuya multiplicación me diera el 6 y la suma o la resta me diera un menos 1, en este caso son menos 3 y menos 2, porque menos 3 más 2 es menos 1, y menos 3 por 2 es menos 6. Si yo tenía expresiones de este estilo, entonces yo terminaba concluyendo que las raíces iban a ser el 3 y el menos 2. ¿Y por qué tenía yo esa relación? Porque recuerden que cuando resolvíamos una ecuación de segundo grado, esto estaba igualado a 0, aquí iba yo a tener algo igualado a 0, y se iba a obtener un 0 siempre y cuando uno de los dos factores fuera 0. Para que este factor se haga 0, la x tiene que valer lo contrario, 3, para que 3 menos 3 me dé 0. Lo mismo aquí, la x tiene que valer lo contrario, menos 2, para que menos 2 más 2 me dé 0.
Eso nos deja con la siguiente relación. Si yo quiero que estas sean las raíces, entonces los factores que van a dar origen a la ecuación deberían de contener los signos contrarios. Por lo tanto, si yo quiero que mis raíces sean menos 1 y 5, debería pensar en los factores x más 1, estoy poniendo el signo contrario, un factor que se va a hacer 0 cuando la x valga menos 1, y en el factor x menos 5, un factor que se va a hacer 0 cuando la x valga 5. Desarrollamos esta expresión, me va a dar un polinomio de grado 2, como debe de ser. La ecuación va a quedar x cuadrada, luego tengo que hacer la resta de estos dos porque son factores con término común. Tengo menos 4x y luego menos 5. Este polinomio me va a dar como solución una parábola de ese estilo. Sin embargo, lo que va a pasar es que la intersección con el eje y va a ser un menos 5. Y peor todavía, tiene un coeficiente más 1, lo que quiere decir que la parábola está hacia arriba. O sea, este polinomio sí me va a dar una parábola que pasa por allí, pero no es la que estoy buscando. Entonces, el dibujito que tiene que ver con esto se vería más o menos así. Y esta intersección de acá sería ese menos 5 al que se refiere el término independiente. Entonces, sí tengo una parábola que intersecta los ejes en donde yo quiero, pero no está volteada, ni se intersecta donde yo quiero. Entonces, tengo que modificar un poco esta expresión. Lo que tengo que hacer entonces es pensar que cuando la x vale 0, la y debe valer 4. Entonces, cuando yo sustituya esto por 0, la y debería de ser un 4. ¿Y cómo voy a lograr eso? Pues lo voy a lograr pensando en que esta ecuación todavía falta ser ajustada por un coeficiente a. Este coeficiente, si se acuerdan de las clases de geometría analítica, representaba el estiramiento de mi parábola. Me decía qué tan delgadita o qué tan gordita iba a ser mi parábola. Entonces pensemos que me está haciendo falta este coeficiente y que yo tengo que encontrarle un valor. Ahora, cuando la x vale 0, la y vale 4, quiere decir que debo de sustituir la y por un 4 y la x por un 0. Y eso me deja con la siguiente ecuación. 0 al cuadrado menos 4 por 0 menos 5. Entonces, se eliminan estas partes, esto me va a dar un 0 y si me queda simplemente menos 5 por a. Eso quiere decir que la a que yo estoy buscando va a ser 4 dividido entre menos 5. Y ahora sí, como ya tengo el coeficiente, ya puedo decir exactamente quién va a ser la ecuación de esa parábola. Basta entonces con multiplicar por menos 4 quintos a toda esta ecuación. Lo que se obtiene es entonces menos 4 quintos de x cuadrada, menos por menos me va a dar más 16 quintos de x, porque recuerden que esto tiene un denominador 1 y hago la multiplicación de las divisiones, y este término con este cuando se multiplican se va a convertir en positivo y el 5 se va a cancelar con el 5, así que no tengo que hacer ninguna otra multiplicación, me va a quedar solamente el 4. Observen cómo es la ecuación. La ecuación tiene un coeficiente fraccionario, sí, no pasa nada. Tiene un coeficiente negativo, que me quiere decir que la parábola va hacia abajo, y cuando sustituyo la x por 0, se elimina todo este relajo y me queda el 4 que yo necesito. Si le aplicara la fórmula general a esto, pues las raíces que me saldrían serían menos 1 y 5. ¿Y cómo voy a observar si eso está sucediendo? Pues simplemente voy a sustituir aquí por un menos 1, aquí por un menos 1. Si esto se sustituye por menos 1, me queda un 1 positivo y aquí me queda menos 16 quintos. Menos 16 menos 4 quintos son menos 20 quintos, o sea, menos 4 más 4 me va a dar 0. Eso quiere decir que menos 1 es una raíz de esta ecuación y algo similar va a suceder cuando yo sustituyo la x por un 5. Aquí tendría un 25, aquí tengo 5, 5 se cancela con 5 y me quedan 16. 5 al cuadrado entre 5 me va a dar 5 por 4, 20. Todo esto es un menos 20, todo esto es un 16, menos 20 más 16, menos 4 más 4 me va a dar 0 otra vez. Entonces, esta en realidad sí es la ecuación
que me dibuja esta gráfica. Resumen, lo que estamos diciendo es lo siguiente. El método para proporcionar una ecuación de una parábola que pase por las raíces que yo quiero y que intersecte a y por donde yo quiero también es el siguiente. Debo de considerar que x1 y x2, que son las raíces, están con signo cambiado, eso es lo que significa el menos en las fórmulas. Cambie el signo a x1 y a x2 y genere este polinomio, que es la multiplicación de estos dos factores. Una vez que ya tengamos este polinomio, que en mi ejemplo fue este de aquí, lo que yo tengo que hacer es buscar un coeficiente, un ajuste, que sería el coeficiente A, que me permita que cuando la x valga 0, la y sea la c, el término independiente que yo quiero, en este caso fue un 4. Entonces, mi ejemplo está trabajando con una parábola que va hacia abajo, pero perfectamente funciona también para parábolas que van hacia arriba.